Kyung Hae-sung fue criado entre traiciones y batallas, leal a su clan hasta el final, pero cuando es herido y vuelve a su forma de cachorro, es rescatado por su peor enemigo, Yoon Chi-yoon, el temido líder de los lobos, conocido por devorar todo lo que desea. Hae-sung, desesperado por escapar, finge ser un indefenso cachorrito, pero Chi-yoon, lejos de dejarlo ir, lo envuelve con cuidados, caricias y una ternura tan peligrosa como adictiva. Entre gruñidos, juegos y besos inesperados, el cachorro rebelde empieza a dudar. ¿Realmente quiere huir de este lobo o dejarse atrapar por él? Era perseguido por un gran lobo. Tras tropezarse, termina siendo atrapado, pero en lugar de devorarlo, este se lo lleva sin hacerle daño. El pelimarrón despierta en un lugar extraño. De una habitación saca algo para cambiarse una vez que vuelve a ser humano. Hae-sung recuerda cuando trabajaba como camarero en un casino. Esa noche Chi-yoon y compañía llegaron al establecimiento. Uno de los socios del pelinegro le hace una propuesta indecente. Cuando Ki-hyuk se sobrepasa, no duda en darle su merecido. Es reprendido por su jefe. Triste, Hae-sung se pone a beber. Chi-yoon interviene. El pelimarrón se deja mimar como mascota, mientras cuenta las horas para escapar pronto. Hae-sung le cuenta a su jefe su tormentosa experiencia con el más alto. El gerente, lejos de empatizar, lo tacha de exagerado. El mayor lo convence de ir a la constructora Taesung, propiedad del clan Lobo, a recoger un encargo. Si bien el más bajo temía por su vida, terminó yendo porque estaba en deuda con Hyun-tae, su jefe, quien le dio un hogar tras ser abandonado. No se siente intimidado, ni retrocede cuando la reciente víctima yace en el suelo. Aunque todo sea incómodo, no cae bajo ninguna provocación. Cuando se disponía a tomar el paquete, Chi-yoon lo agarra, acortando la distancia. Hae-sung entra en pánico e instintivamente lo golpea en la cara. Acaba de romper una regla del casino: no agredir a un cliente sin razón aparente. El pelimarrón teme las consecuencias de su imprudencia. Los guardaespaldas no dudan en someterlo por su falta. El pelinegro observa satisfecho la escena. El más alto decide dejar de castigarlo, por lo que le entrega el paquete y le exige irse antes que cambie de opinión. Hae-sung obedece inmediatamente. Cuando se disponía a volver al casino, es atacado por un grupo de asaltantes que lo hieren y le roban el encargo. Con las pocas fuerzas que le quedan, logra esconderse, mientras toma su forma animal. Antes de caer inconsciente, Chi-yoon logra dar con él, llevándoselo consigo a casa. Hae-sung se despierta en un lugar extraño, siendo atendido por un médico amable. Pronto se dio cuenta de que el de ojos lilas los acompañaba. El más bajo no puede creer que tenga tan mala suerte para volver a caer en la casa de quien más detesta. El doctor informa que su recuperación será rápida. Asimismo expresa su preocupación ante la ausencia de feromonas en el cachorro. El más alto acota que eso no significa un problema para adoptarlo. El pelimarrón se cuestiona su antipatía inicial por el de ojos lilas. A pesar de que Chi-yoon lo había obligado a dormir juntos, logra escapar de sus brazos en búsqueda de información. Descubre que habían pasado días de su accidente, trata de contactarse con su jefe, pero es en vano. Hae-sung empieza a hastiarse del cuidado excesivo que el más alto tenía con él. Escuchó que su jefe andaba preguntando por él. Chi-yoon, que está al tanto de su identidad humana, jura que lo encontrará para cobrarse lo del golpe. El cachorro se recuerda ser cauteloso, aún seguía en territorio enemigo. Chi-yoon hace de todo para ganarse su afecto, hasta trabajar de más en su cuidado. El pelimarrón empieza a creer que el contrario ya sospecha de él, pero ello no lo detiene de hacerle bromas pesadas al más alto. Como castigo por haber arruinado sus audífonos, Chi-yoon lo lleva a un restaurante, en donde se termina reuniendo con Ki-hyuk. El castaño le pide ayuda para encontrar al más bajo. Hae-sung se pone inquieto, lo que alerta al pelinegro, sacándolo de su abrigo. Cuando Ki-hyuk explica cómo pondrá en marcha su plan para apropiarse del más bajo, el cachorro le empieza a ladrar, mostrando su desagrado por este. Para Chi-yoon era simple: si no le agradabas a su mascota, a él tampoco, por lo que le da el permiso al más bajo de hacer lo que quiera con el castaño. El cachorro lanza sopa caliente sobre Ki-hyuk, accionar que es felicitado por el más alto. El castaño jura que cobrará venganza. Aunque Chi-yoon era alguien pegajoso y hasta controlador,
es el único que ha demostrado apoyarlo y protegerlo. Su concepto de este ha empezado a cambiar. El no poder comunicarse verbalmente le ha ocasionado más de un malentendido. Es gracias a la intuición del más alto que descubren que tenía una infección en el oído. Hee-sung se regaña y se recuerda que su estancia allí es temporal, tiene que volver pronto a su verdadera vida. Chi-young recibe una grabación del día que hirieron al más bajo. Intrigado, se pone a investigar sobre las personas que estarían involucradas. El pelinegro descubre que uno de los involucrados en la desaparición del paquete es el mismo Yeon Tae. Las heridas del cachorro han mejorado, por lo que el médico predice que en una semana estará como nuevo. El más bajo se preocupa, necesita más tiempo para seguir investigando. A pesar de que el de ojos lilas sea atento, el ojimarrón aún no logra confiar completamente en él. El doctor regaña a Chi-young por descuidar su salud respecto a sus transformaciones y emisión de feromonas. Por la noche, el pelinegro tiene fiebre. El más bajo se siente culpable por aumentarle el trabajo. Decidió quedarse a su lado haciéndole compañía. Al día siguiente, el más alto vuelve a ser el mismo pegajoso y molesto de siempre. Hee-sung suspira aliviado a que todo haya vuelto a la normalidad. El cachorro observa cómo los hermanos Jun discuten. Gyeon-jong lo critica por adoptar al más bajo. Ese comentario genera una batalla campal entre los herederos del clan. Hee-sung descubre que el par se lleva muy mal. También se entera de que el actual novio de la líder había tenido algo con Chi-young. Ello genera que la curiosidad del pelimarrón crezca. Mientras cenan, el de ojos lila expresa su pensamiento sobre tener un compañero. Pronto desechó esa idea porque tiene a su adorada mascota a su lado. Esa misma noche, el más bajo sueña con Chi-young, pero al contrario se mostraba más desvergonzado que de costumbre, mientras compartían un baño. El más bajo planeaba su fuga. El problema es que el pelinegro mantiene una estricta vigilancia sobre él. Mientras Chi-young conversa con sus subordinados sobre sus sospechas en Yeon Tae, el ojimarrón guardaba dinero para su escape. Aprovechando que el de ojos lila sale a recibir a alguien, Hee-sung intenta huir, pero su intento es frustrado por uno de los guardias. Yeon Tae estaba charlando con el pelinegro. El mayor acusa al pelimarrón de huir con el paquete, pero promete entregarlo por traidor. Al gerente le llama la atención que Chi-young muestre interés en el pasado del más bajo. El más alto no desaprovecha la oportunidad para sembrar dudas respecto al paradero del cachorro. La preocupación del más bajo por su tardanza emociona al pelinegro, que como disculpa promete hacerle de cenar su comida favorita. Mientras cenan, Chi-young le cuenta un poco de su familia, sobre no querer asistir a la sucesión de su hermana. El más bajo, conmovido, se deja mimar, lo que mejora el ánimo del de ojos lilas. Hee-sung es alejado del más alto. Ji-young le explica que eso era parte del protocolo. Asimismo, el moreno le cuenta que Chi-young tenía el rol de vigilante. Era el encargado del trabajo sucio, manejar a los traidores y rebeldes, información que lo hace cuestionarse su concepto del más alto. Ji-young le cuenta que el cargo de vigilante le ha traído soledad y enemigos al más alto. Hee-sung le pide al moreno que lo lleve junto a Chi-young a pesar del protocolo. La aparición de su cachorro, como apoyo moral, conmueve al de ojos lilas. Yeon Tae no sabe cómo interpretar lo dicho por el más alto. Si el ojimarrón está vivo, sus planes de librarse de sus deudas estarían arruinados. Ki-hyuk le pregunta por el paradero del pelimarrón. El mayor explica que éste había huido. Mientras charlan y atan cabos, sospechan de la verdadera identidad del cachorro que andaba cuidando Chi-young. El castaño le ofrece una gran suma si le ayuda a encontrar a Hee-sung. Si bien al principio el gerente dudaba, sus intereses ganan y se une al plan. De tanto esperar, el más bajo se había dormido. No pasó mucho para que el pelinegro regresara, se disculpa por su tardanza. El cachorro descubre que Chi-young olía a líquido vital, por lo que supone que había estado ocupado con sus responsabilidades. Mientras cenan, el ojimarrón se deja alimentar y cuidar para levantar el ánimo del más alto. A la hora de dormir, Hee-sung analiza su situación con Yeon Tae y el pelinegro. Concluye que debe dejar de acostumbrarse a su presente y prepararse para su pronta huida. Al darle un vistazo a Chi-young, nota que ha vuelto a enfermar. Lo más probable sea por la acumulación de feromonas.
Cuando trata de auxiliarlo, el de ojos lila le pide que pierda cuidado, que le basta con su presencia para mejorar. Hee-sung está confundido sobre lo que siente por el de ojos lilas. Pasa gran parte de la noche cuidando a Chi-young. Le preocupa qué será del contrario ahora que se vaya. El más alto se pregunta qué le sucedía a su cachorro. Este andaba distante y triste. Ji-young informa la presencia del gerente en la constructora. El más bajo se pone inquieto, negándose a irse sin ver a Yeon-tae. A través de aullidos, el pelimarrón trata de comunicarse con su manada, pero este intento se ve frustrado por la intervención de Chi-young y sus guardias. El doctor le da la confirmación de alta a Hee-sung. Esta era la señal que esperaba. Debía huir. Mientras el pelinegro descansaba, llamó a Yeon-tae. Emocionado, le explica lo sucedido, desde el robo hasta cómo llegó a vivir con los lobos. Yeon-tae le insiste volver al casino. Con lágrimas en los ojos, deja atrás todo lo que vivió con el pelinegro. El gerente lo recibe con los brazos abiertos, hasta le ofrece algo de beber mientras conversan. Todo marchaba bien, hasta que el mayor indica que usarán todo lo que el más bajo ahorró cuando era camarero para cubrir las pérdidas del paquete robado. Hee-sung reclama la injusticia. Yeon-tae se muestra indiferente y le recuerda que debe pagar por su imprudencia. En medio de la exaltación, el más bajo se empieza a sentir mareado. Había sido dopado con el trago. Chi-young despierta y al notar que su cachorro no está a su lado, se alarma. Sabe que la vida del contrario corre riesgo. Yeon-tae revela su verdadera personalidad. Los negocios le importaban más que sus amigos. Haber confiado en la persona incorrecta hace que el más bajo llore. De la conversación de los encargados, descubre que fue Ki-hyuk quien planeó ello. El pelimarrón hace de todo por defenderse, para que el castaño no logre tocarlo. Aprovecha el disturbio en el hotel para escapar en su forma de cachorro. Debido a los bruscos movimientos, sus puntos de sutura vuelven a abrirse. Con sus últimas fuerzas, logra esconderse en un callejón. Cuando cree todo perdido, aparece Chi-young, quien con cariño y tristeza lo ayuda. Debido a su mala condición física, sus padres lo abandonaron. Fue Yeon-tae quien, a pesar de las críticas, lo recogió y le brindó un hogar. Entre sueños llora las traiciones de quienes consideraba su familia. Chi-young se encarga de cuidarlo mientras se recupera. El pelinegro lo extraña, cuenta las horas para volverlo a ver. Cuando Hee-sung despierta y cae en cuenta en dónde está, entra en pánico. Busca dónde esconderse, no puede mostrarse como humano ante el más alto. El de ojos lilas no tarda en dar con él. Contra todo pronóstico, apenas se ven. Chi-young se lanza a besarlo. El más bajo no duda en corresponderle. A pesar de lo sucedido, Chi-young lo sigue tratando como siempre. Esto confunde demasiado al pelimarrón, por lo que exige una explicación. El pelinegro le explica que ya se olvidó de cada mal momento que tuvieron. Si lo recogió siendo cachorro fue porque sabía de su identidad y porque le gusta. Al sentirse mal, regresa a su forma canina. En el hospital logran estabilizarlo. El de ojos lilas llama su curiosidad al mencionar que le tenía un regalo. Decide seguirlo hasta el sótano, en donde se lleva una gran sorpresa al descubrir que el regalo que le había traído, el más alto, era Ki-hyuk, encadenado y golpeado. El castaño teme lo peor. El cachorro le hace saber al pelinegro lo que desea hacer con Ki-hyuk. Deciden que, antes de ser dejado en el casino, le darían una paliza. Hee-sung le pide al más alto que no toque a Yeon-tae, ya que él mismo se encargará de este. El de ojos lilas acepta no interferir, con la condición de ser quien se encargue de los demás. Chi-young coquetea un poco, pero se detiene a pedido del contrario. Lo sucedido en el sótano es divulgado. Todos los cómplices de Ki-hyuk y Yeon-tae sufren las consecuencias. En mitad de la noche, el ojimarrón despierta buscando al pelinegro. No logra encontrarlo, pero sí a un gran lobo de pelaje negro mirándolo fijamente. El más bajo no tarda en reconocer que aquel lobo era el pelinegro. El comportamiento inquisitivo del contrario pone inquieto a Hee-sung, quien, temiendo por su vida, logra huir. Convertido en cachorro, se refugia debajo del sofá. La voz de Chi-young lo despierta. Este lo busca desesperadamente. Después de interrogarlo, el pelimarrón descubre que el de ojos lila no recuerda nada de lo que hizo durante su transformación. Debido a su problema con el manejo de su lado animal y feromonas que nunca trató, deciden ir al hospital.
El doctor informa que será necesario que ambos vuelvan a medir su nivel de feromonas debido al vínculo que se había formado entre ellos por la convivencia. Lo revelado deja impactado a Ji-sung. Cuando el doctor intenta examinar al pelimarrón, comprueba su teoría. Los lobos son territoriales con sus parejas. El más bajo no sabía que eran pareja ni cuándo ocurrió eso. Al examinarlos, les recomienda que tengan delicioso para regularizarse. Tal pedido avergüenza a Ji-sung, que huye del consultorio. El más alto lo alcanza para conversar y aclarar cómo resolverán el asunto de sus feromonas. Cuando el ojimarrón le pregunta sobre su relación con el rubio, le explica que este solo se le acercó por un interés. Mientras esperan los exámenes del pelinegro, Hae-sung va a los servicios. Al salir de allí se encuentra a Hye-chan. Este no deja de llenarlo de preguntas. El más bajo sabe que el rubio quería molestarlo. Lo que colma su paciencia es que hable mal del de ojos lilas, por lo que le da una patada en la pantorrilla y le dice sus verdades en su cara. Tomando su forma canina, Ji-yoon lo ayuda a esconderse del molesto Hye-chan, despistándolo. El doctor les informa que el nivel de feromonas en Ji-yoon había disminuido. Le recomienda a Ji-sung que se mantenga al lado de este para ayudarlo en su recuperación. El moreno le cuenta a su jefe que el pelimarrón puso en su lugar al rubio. Ji-yoon mima al ojimarrón, sintiéndose orgulloso de su hazaña. El más alto lo sorprende dándole un cuarto propio y ropa nueva. El pelimarrón cree que fue un gasto innecesario. Le preguntó al de ojos lilas sobre la relación que tuvo con Hye-chan. Ji-yoon cuenta que el rubio fue contratado por su hermana para acercarse a él y así hacerle daño. Al ojimarrón le entristece saber que el más alto vive a expensas de ser lastimado por su propia familia. El pelinegro indica que eso no le preocupa, porque ya no está solo, lo tiene a él. Las emociones del momento crean el espacio para que ambos se acerquen. Lo que empezó con un abrazo pronto se vuelve un voraz beso. Por más que Ji-sung trata de alejarse, la atracción que comparten lo hace volver por más. Las caricias se van tornando cada vez más intensas. A pesar de las advertencias del más bajo, Ji-yoon no puede controlarse. Es transformándose en cachorro que logra frenar todo avance en el pelinegro. Mientras esperaba que el de ojos lila pasara a consulta, se encuentra con Hye-chan en los pasillos. En la cafetería conversa con Ji-yoon, quien le cuenta cómo fue que terminó volviéndose guardaespaldas. Un doberman de la casa de juegos aparece y Ji-sung decide seguirlo a pesar de las advertencias de Ji-yoon. El moreno lo sigue, transformado en pastor alemán. Son guiados hasta un almacén, en donde subordinados de Geontae los esperaban. Estos se enfrascan en una pelea con Ji-yoon. El más bajo intenta ayudarlo, pero es bloqueado por los demás caninos, acortando sus opciones. Un crujido lo alertó. Al voltear se da cuenta de que los lobos habían llegado. Ji-yoon lo cubre y protege. A pesar de su terrible condición, Ji-sung intenta hacerle saber que estaba bien. Con un beso logra calmar esa ansiedad, en el contrario. Una vez en el departamento, la pareja no puede contenerse. Los besos y caricias toman un nuevo nivel de intensidad. Sus lados animal y humano se deseaban, bajo la promesa de permanecer juntos. A través de sutiles toques, van conociéndose, explorando espacios nuevos. El pelimarrón le da el permiso de llegar hasta el final. El de ojos lilas no tarda en obedecer. Sus cuerpos despiertan ante los estímulos. Si bien había dicho que estaba listo, al ver la parte baja del pelinegro, empieza a desistir de continuar. Avergonzado, se tropieza. Es dirigido por el de ojos lilas hacia su habitación. A pesar de sus protestas, Ji-sung trata de llegar a un acuerdo para no ser devorado, pero no puede decirle que no al más alto, su cuerpo lo necesitaba. Además de que Ji-yoon lo había salvado en 3 ocasiones, le debía un favor. Rendido, acepta la situación y le da el permiso para continuar. El pelinegro se dedica a prepararlo. Una vez listos, sus cuerpos se encuentran generando nuevas sensaciones en el más bajo. Mientras se dejan llevar, el ojimarrón alcanza su límite. Ji-yoon, nublado por la pasión, logra alcanzarlo, llegando a la cima poco después. La intensa conexión hace que Ji-yoon termine anudando al pelimarrón. Dejándose llevar por su lado salvaje, continúan hasta que ambos alcanzan su límite. Al recobrar sus sentidos, el pelinegro se disculpa por excederse.
el ojimarrón lo tranquiliza besándolo. Cuando el de ojos lila despierta, es recibido con un puñete. Ahora consciente, Hee-sung le reclama todo lo sucedido. A pesar de que el más alto se muestra atento, el pelimarrón no sabe si debe creerle, porque conoce sus trucos. Chi-young lo asea y cuida de él. Cuando se entera de que el celo de un lobo dura mucho, tratando de huir, el más bajo se convierte en cachorro. Aunque es ignorado, el pelí negro no deja de repetirle lo mucho que lo ama. Mientras dormían, un mensaje llegó a su celular, en donde le preguntaba si el ojimarrón ya conocía su verdadera personalidad. La pareja se hallaba en su etapa de luna de miel. Poco a poco empieza a acostumbrarse a los detalles del pelí negro. Aunque no lo admite, Hee-sung se siente afortunado de hallar a alguien que lo ame tal como es. Disfruta cada momento al lado del más alto. Al despertar, busca a Chi-young. Gran sorpresa se llevó al descubrir que este se había transformado en lobo. Con temor se acerca, pronto descubre que este lado del de ojos lila es dócil y cariñoso. Chi-young no tarda en cambiar su forma. En confianza, le cuenta que ha estado presentando problemas con sus feromonas desde hace años. Son interrumpidos por una llamada. La señora Yoon se había enterado de su relación de boca de Hye-chan, por lo que les exigía que se casaran pronto. Hee-sung necesitaba tiempo para asimilar tanta información. El más alto le propone ser novios de prueba, y si se decide en elegirlo, podrán comprometerse como debe de ser. Lo de anoche no parece suficiente para el más alto. Son interrumpidos nuevamente por la señora Yoon, que le pide a su hijo que traiga a su novio a casa. Hee-sung decide ir, solo porque quiere poner en su sitio a esa desagradable familia. Chi-young lo lleva a un spa canino, donde al más bajo le hacen un cambio de look. Luego de comprar ropa nueva, conversan francamente. El pelinegro le revela que su familia ve al contrario como un compañero indigno, y que teme que Hyuntae y Hye-chan estén aliados para hacerles daño. Con la confianza de que se tienen el uno al otro, la pareja se siente lista para luchar contra cualquiera que quiera separarlos. La mansión de los Yoon se ubica a las afueras de la ciudad. Uno de los lobos se acerca al más bajo, y luego de olfatearlo, lo aceptan en la manada. Chi-young lo dejó en la casona porque necesitaba saludar a su progenitora primero. Su madre lo juzga por haber elegido como compañero a alguien de diferente raza. El de ojos lila explota, les pide que dejen de meterse en su vida. Hee-sung organizaba el caro licor que encontró en la nevera. Mientras conversa con Ji-young, recuerda lo que los Yoon piensan de él. Se siente temeroso de que su felicidad se termine. Para olvidar su tristeza se pone a beber, a pesar de la advertencia del moreno. Encuentra al más bajo esperándolo. Pronto notó que este se encontraba ebrio y con frío. Una vez en la casona, Hee-sung le pide que le cuente cómo fue que se enamoró de él. El más alto confiesa que se flechó desde la primera vez que lo vio. El pelimarrón admite tener miedo a ser herido nuevamente, pues en el pasado fue traicionado por quienes confió. El pelinegro le asegura que no tiene que confiar en él de inmediato, porque lo esperará todo el tiempo que sea necesario. Tales palabras hacen que el más bajo no deje de llorar ante su amor incondicional. Veló el sueño de su pareja después de aquella crisis emocional. Hee-sung inconscientemente provoca al pelinegro, que para calmarse se va a bañar. Ayuda al más bajo a bajar la hinchazón de sus ojos por haber llorado tanto, ya que no quería presentarse así ante los Yoon. A pesar de los intentos del de ojos lilas por no tocarlo, Hee-sung se ofrece a ayudarlo con sus reacciones físicas. La temperatura de la habitación aumenta ante la intensidad de la conexión entre ambos. La actividad y estimulación producidas hacen que el más bajo quede agotado y vuelva a caer dormido. Si bien su cuerpo todavía se mantenía despierto, Ji-young decide respetar a su pareja, no insistir y se acurruca a su lado, priorizando su bienestar y descanso. El más bajo despierta con resaca y una gran sensación de vergüenza por su comportamiento. El pelinegro no dudó en cuidarlo, pidiéndole un desayuno liviano. Mientras desayunan, conversan sobre sus inseguridades. Buscando su bienestar, Ji-young le propone que falte a la cena, pero el más bajo le recuerda su promesa de estar a su lado en momentos difíciles. Hee-sung está nervioso bajo la atenta mirada del clan. Quiere causar una buena impresión. Yeon-jong cuestiona la seriedad de su relación. El pelinegro la enfrenta con firmeza.
Al ver la conexión genuina en la pareja, la señora Jung pide disculpas y expresa su deseo de conocer a la familia de su futuro yerno. Ante la incomodidad del ojimarrón, Chi-Jung pide ayuda a su familia para encontrar al que estuvo difundiendo rumores sobre su compañero. Chi-Young confronta públicamente al rubio, interrogándolo sobre su alianza con Gyeon-tae. Ante la presión, Hye-chan termina confesando su culpa. Yang-yeon intenta cubrir la vergüenza que le está haciendo pasar su prometido, provocando a su hermano. El pelinegro indica que, a pesar de ser un monstruo, pudo encontrar a alguien que lo ame por lo que es. Hee-sung logra sacarlo del comedor. Mientras cura las heridas de su pareja, lo regaña por su impulsividad. Ambos quedaron maravillados al ver caer la nieve. Deciden dejar atrás ese mal momento y, transformados en lobo y cachorro, disfrutan de un rato de juegos y sonrisas genuinas. Después de pasar un rato jugando, al lobo se le ocurre un plan. Este se prepara y, sin escuchar al cachorro, salta a la gran valla. A pesar de que lo trajo a los baños termales para calentarse luego de jugar en la nieve, el más bajo no deja de regañarlo por el susto que le dio. Mientras se relajaban, Hee-sung le pregunta sobre lo que harán ahora que se han ganado más enemigos. El de ojos lilas indica que no importa contra quiénes se enfrente. Él solo quiere hacerles pagar por lo que le hicieron. El pelimarrón teme por su seguridad, no quiere ser egoísta y sobreponer sus problemas personales por sobre su compañero. Chi-Young le promete resolver sus asuntos familiares, huirán juntos, lejos de todos. Sellan esa promesa con un emotivo beso, que poco a poco va escalando de intensidad. Las caricias no son suficientes, ambos necesitan más. La pareja se entrega a esas infinitas sensaciones que les proporciona el explorar la pasión que sentían el uno por el otro. La ardiente sesión no culmina en los baños termales. Chi-Young lo colma de amor también en otros lugares, y es debido al conjunto de emociones que termina anudándolo. Esa conexión les hace saber que lo que sienten es mutuo. Caen rendidos al alcanzar el límite juntos. El más alto despierta primero, luego de cerciorarse que su compañero estaba bien, parte sin explicación aparente. Al no encontrarlo, Hee-sung se molesta, porque si bien sabe que ha ido a cumplir con sus responsabilidades, no le dijo nada a pesar de que se habían prometido confianza. Cuando sale al patio a buscarlo, termina encontrándose con Jin-young, quien lo confunde inicialmente, pero luego lo reconoce como su cuñado. A pesar de que se reconocieran, el de lentes se comportó groseramente. Luego de discutir con Ji-young, el ojiverde se lleva al más bajo lejos para conversar. Hee-sung al principio se mostraba reacio a escucharlo, pero basta un soborno para que se quede. Jin-young le ofrece dinero a cambio de información de cada movimiento sobre su hermano. El pelimarrón acepta y con astucia negocia mejores condiciones. Después de establecer los términos, sellan su acuerdo con discreción. El moreno lo regaña, advirtiéndole de las consecuencias del trato. Ello significaba traicionar al clan. Hee-sung lo ignora, satisfecho con su ganancia y estrategia. El nerviosismo de Ji-young cuando preguntó sobre el paradero de su compañero le deja dudas. Chi-young confrontaba a su cuñado por conspirar en contra de su pareja y echan en cara al más alto, culpándolo del deceso de su hermano, y exige el puesto de vigilante como derecho. El de ojos lilas pierde los estribos y con ayuda de sus guardias decide encargarse del rubio. Desesperada, Yang-yeon le ofrece su puesto con tal de dejar ir a su prometido. Al ser ignorada, la líder desestabiliza a su hermano, enfrentándolo. Cuando logra derribarla, la voz del pelimarrón se hace presente. Este observaba asustado la escena frente suyo. El pelinegro nunca quiso que el más bajo lo vea cumpliendo su rol. Yang-yeon le pide a su prometido huir. Hye-chan no la escucha, necesita vengar a su hermano. Temblando, el de ojos lilas trata de explicar lo sucedido. El rubio aprovechó su descuido para ir directo al más bajo. El pelinegro se interpone, recibiendo la estocada. Debido a la desesperación, el más alto libera sus feromonas, las que desestabilizan a todos. Una vez que ve cómo su compañero es alejado del peligro, el más alto se desploma en el suelo. Recuerda lo unido que era con Yang-yeon, de la promesa que hicieron de cuidarse. Mientras cuidaba a uno de sus hermanos, su padre le pide que comience su entrenamiento como vigilante. Con la promesa de volver pronto a casa, continúa su entrenamiento. Su padre envió jóvenes del clan para que entrenaran a su lado. Entre ellos estaban Hye-chan y su hermano.
Les revela a estos la duda que tenía respecto a su lobo interno. Juntos rechazan la prueba de vigilante. Luego de que sus amigos atacaran a su maestra, descubre que estos habían sido enviados por su padre para apresurar su transformación. Cuando su padre lo felicita por volverse vigilante, deja que su lado animal lo controle. Aunque Ji-yoon logró sacarlo sano y salvo, el pelimarrón transformado en cachorro vuelve a entrar. Los guardias le advierten del peligro que representa su jefe. Aún así, el ojimarrón insiste en quedarse. Mientras esperan en los pasillos del hospital, Hee-sung reconoce un olor. Descubre que Hye-chan estaba siendo atendido. No duda en darle su merecido. Asimismo, les deja claro al rubio y a Gyeong que nunca vuelvan a acercarse a su compañero. El médico les informa que la cirugía fue exitosa, pero que las feromonas del más alto seguían inestables, por lo que la presencia del pelimarrón es crucial para su mejoría. El cuerpo del pelinegro le exige tener más contacto con su compañero. El cuerpo de Hee-sung no tarda en responder. Los besos del más alto se vuelven abrasadores. El pelimarrón le pide moderación debido a su condición. Ji-yoon deja que su cuerpo hable por él. No pueden evitar caer más profundo, el contacto se hace intenso. Las feromonas y la temperatura en la habitación aumentan. Hee-sung toma la iniciativa, se encarga de darle satisfacción a su compañero. Ello no es suficiente para el pelinegro, necesitaba más. Una vez que el más bajo estaba preparado para la acción, ya no había vuelta atrás. Tener así de dispuesto a su pareja hace que el pelinegro experimente reacciones inusuales. El más bajo le recuerda tomarse su tiempo, pero el cuerpo de Ji-yoon vuelve a despertar. No duda en dejarse llevar. La estimulación le hace anudarlo. Estaba perdido por la pasión que sentía. El frenético e intenso choque producido por sus cuerpos les permite alcanzar sus límites pronto. Hee-sung no puede más. Antes de caer dormido le dice al contrario que lo ama. El más alto le corresponde con un beso, tras quedar satisfecho. Horas después, el de ojos lilas despierta. Al ver lo que le hizo a su compañero en su inconsciencia, entró en desesperación. Cuando Ji-yoon estaba a punto de ir a buscar ayuda, la mano de su compañero lo detiene. Mientras lo abraza y consuela, le promete que nunca lo dejará solo. El más alto se tranquilizó al descubrir que nunca hirió a nadie, ni a su compañero, durante su inconsciencia. Luego de la siesta, charlan, caen en cuenta del tiempo que han pasado encerrados juntos. Ji-yoon habla de sus miedos, del peso de ser vigilante, necesitaba la opinión de su compañero al respecto. Hee-sung reafirma su amor por el más alto a pesar de su pasado oscuro. Le promete seguir a su lado porque conoce quién es realmente. Cuando el más alto pregunta cómo ingresó a su habitación, el ojimarrón opta por negar que su prioridad siempre fue cuidar de su pareja. El doctor le da el alta luego de confirmar la estabilidad en sus feromonas. Ante los celos del de ojos lilas, el doctor opta por irse, ya que no desea tener problemas. En casa, la pareja disfruta de un baño relajante. Hee-sung confiesa que le dio una paliza a Hye-chan. El pelinegro lo halaga por ser muy valiente. Aprovechan para demostrarse su amor a través de caricias y besos. Tienen que dejar de lado su sesión de pasión porque estaban muy cansados. Ji-yoon sueña con episodios que marcaron su vida, pero en ella siempre estaba el más bajo, esperándolo. Puede que ahora ya no tenga un clan, pero le bastaba con Hee-sung a su lado. Él era su familia, su todo. Lobo y cachorro son felices ahora, no necesitaban a nadie. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y Twitter para ver contenido extra. Una mención especial a los miembros del canal: Jack y Perú, 123 Merit Historias, Marely Bolaños, Job Aviles Rojas, Ariela Cruz, B. Fragón, Catalina Cádiz, Ana Victoria Vargas Saldaña, Ana Corozo, Wendy Fierro, Ángel Hernández García, Juanca, González Pérez Ana Rosa, Coco 09, Alexandra, Ana Carolina Carol,
Benja 2012X, Juliana Torres, Bunny 13, Marcus Peralta, Diana Pérez, Tamara Cáceres, Esperanza Solorzano Burillo, Pistacho, Moonshadow, Norma Sánchez, Nando S. Vita. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.